Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, muy contentos con sus familias y sobre todo muy sanos. Pues el día de hoy les quiero compartir un tema que me gusta mucho que tiene que ver con hacer. Sí, hacer. Y bueno, esto de hacer me encanta porque, pues bueno, al final yo creo que es lo que a todos nos satisface, ¿no? Cuando logramos llevar a cabo un proyecto, una tarea, etcétera. Y también a la vez creo que no me dejarán mentir porque al menos a mí sí me ha pasado caer en los extremos, ya sea el extremo de querer estar haciendo todo el tiempo y pues no darme oportunidad de descansar, de simplemente no hacer nada o estar conmigo misma, ¿no? O el otro extremo que es la parálisis, ¿no? Cuando quieres pero no sabes cómo dar el primer paso y entonces ambos extremos pues pueden resultar bastante estresantes, ¿no? Y justamente les quiero platicar un poquito de esto, les voy a compartir mi experiencia que me ha servido para cualquiera de los dos extremos y para tratar de estar un poquito más nivelados, más en ese centro. Y también les quiero compartir hoy una metodología de este libro que se llama Getting Things Done de David Allen. Es un libro ya bastante clásico que precisamente nos habla de cómo lograr que las cosas sucedan, que las cosas se hagan. Y entonces, pues bueno, de eso va la plática del día de hoy y comencemos. Para mí el extremo de no hacer tiene que ver mucho con la expectativa de qué es lo que va a suceder. Y en mi caso personal tiene que ver mucho con el miedo al fracaso, a no hacer las cosas bien o a no tener como la perfección que yo me imagino, ¿no? Y bueno, esto es algo que me ha sucedido de no comenzar algún proyecto por precisamente el miedo y si no va a salir, y si me falta esto, y si mejor me espero a que tenga esta otra cosa, y entonces empiezan todas estas ideas, todas estas justificaciones de que no estoy lista. Por ejemplo, me pasó para empezar del videoblog, de estar platicando con ustedes, pues me sucedió, ¿no? De tener ahí esta idea, pues hace mucho tiempo, pero no la llevaba a cabo porque que me falta esto, que no voy a editar los videos, pues no, la verdad es que no lo estoy editando, no sé editarlos, no tengo tampoco el tiempo y pues he tenido que rendirme a que mejor quiero que sí suceda, aunque no sea perfecto, que ya les ha tocado por ahí de todo, que si mi gato, que si pasa la patrulla, que si de todo, y pues bueno, yo suelto, fluyo y prefiero hacer que dejar en el tintero esto que a lo que le tenía pues tantas ganas, ¿no? Entonces seguramente así como me pasó a mí, les ha pasado por ahí con algún proyectillo en el que tal vez estamos encontrándole la justificación para no empezar, para no dar ese primer paso, ¿no? Y entonces ahí mi recomendación tiene mucho que ver con la parte de dar el primer paso y con todas estas teorías que ya les platicaré después más a fondo que tienen que ver con el producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Encontrar qué es lo mínimo que podríamos hacer que le diera vida a ese proyecto, a esa idea, a esa tarea que queremos llevar y simplemente hacerla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir darle luz a eso y también empezar a recibir algo que es súper importante, que es la retroalimentación. En el momento en que nosotros ponemos algo allá afuera, es hasta entonces que podemos empezar a moldearlo, a pulirlo, a mejorarlo, porque, por ejemplo, varios de ustedes, y se los agradezco mucho, pues con mi primer video me dijeron, oye, Lore, te recomiendo esto, o sabes qué, aquí estás usando mucho esta palabra, etcétera, pero si yo no hubiera empezado, pues no hubiera podido empezar ni siquiera a trabajar esto, a mejorarlo, ¿no? Y pues no me dejarán mentir que no hay manera de llegar a la perfección antes de dar ese primer paso, ¿no? Entonces, si ustedes están ahí atorados con algún proyecto, algo que quieran comenzar, pues de este lado mi recomendación pues es simplemente aviéntense a dar el primer paso, empújense y suelten un poquito esa necesidad que a veces tenemos de controlar o de tener todo el panorama completo en nuestra mente de cómo va a ser cada paso y cómo va a acabar y cómo se va a ver, porque bueno, en mi experiencia eso solo nos genera mucha frustración porque lo único que les puedo asegurar que va a pasar es que va a cambiar. Todo va a cambiar y por tanta planificación, pues dudo mucho que se pueda llevar a cabo y eso también no les va a permitir tener
tener la flexibilidad de mejorar la propuesta, ¿no? Si damos el primer paso y nos permitimos, pues, no ser perfectos y nos permitimos recibir esa retroalimentación, ahí sí es cuando nos vamos a dar cuenta de hacia dónde es el camino. E incluso creo que nos va a servir para cuestionarnos si de verdad era lo que queríamos, si de verdad es el rumbo deseado, y eso solamente lo vamos a saber viéndolo, viviéndolo, sintiéndolo y viendo cómo se ve materializado esa tarea, ese sueño, ese proyecto. Entonces, a los que andemos ahí medio paralizados, solamente encuentren esa primer tarea, ese producto mínimo viable que los pueda acercar un poquito a su visión. Y bueno, para la otra parte, para la de quiero hacer mucho, 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 como les platicaba, les voy a presentar un modelo que se llama Getting Things Done. Y me gusta mucho este autor porque este autor tiene un término que se llama productividad sin estrés. ¿Esto qué quiere decir? Hacer, pero sin volverse loco, sin estar siempre en un estado de crisis, porque él nos platica que una persona, que seguramente a algunos de ustedes les ha pasado estar ya sea en un accidente, en una emergencia, una persona cuando está en estos estados, pues entra en un foco muy profundo, está muy enfocado, prácticamente todo su ser se vuelca a resolver ese momento, esa emergencia. Y entonces esto pues sí puede resultar bastante eficiente para el momento, pero trae mucho estrés. Eso no es lo que queremos. Y el otro extremo es en el que desafortunadamente la mayoría de nosotros vivimos, que es el extremo de la sobresaturación. Esto quiere decir que nuestra mente está partida en múltiples focos y esto pues hace que estén todos girando alrededor de nosotros, y si en el otro estado, en el de la emergencia, estamos enfocados en resolver, en este estado pues básicamente estamos enfocados en malabarear, en intentar recordar todo, en intentar medio ponerle orden a todo esto. Y bueno, como obviamente pensarán, pues ninguno de los dos es muy, muy sano para nosotros, ni tampoco muy sostenible. No podemos vivir todo el tiempo ni en estado de emergencia, ni en el estado de malabarista. Entonces, el punto medio, a él le llama precisamente esta persona productiva sin estrés, y en lugar de estar malabareando o resolviendo, esta persona se permite crear. Y eso es lo que me encanta, y me encantaría platicarles un poquito de cómo llegar a ser esta persona que está enfocada en crear. Y bueno, muchos de ustedes tal vez si les preguntara o si pudieran contestarme si se consideran organizados, algunos me dirán que sí, otros que más o menos, y otros que para nada me van a decir yo no soy nada, nada organizado, organizada. Y bueno, que les tengo la noticia que tanto los que dijeron que sí o los que no, todos somos extremadamente organizados. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es extremadamente organizado y así tiene que serlo para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo todas las funciones vitales que nos permiten estar en este bello mundo. Y entonces, lo que nos dice el autor es que de lo que se trata todo es de recordar esa naturaleza, de recordar lo que él le llama el modelo natural de planificación. Y el modelo natural de planificación se basa en cómo nuestro cerebro hace de manera inmediata la toma de decisiones a través de un proceso muy claro. Este proceso tiene 5 pasos. El primer paso tiene que ver con el propósito, o sea, cuando tu cerebro entiende por qué o para qué va a realizar esta acción. Y esto obviamente me encanta porque, como les he platicado en otras ocasiones, pues tiene mucho que ver con lo que nos platica Simon Sinek en su teoría y en su libro Start with Why, empieza con el por qué, en el que precisamente nos habla de esta analogía en cómo nuestro cerebro límbico, reptiliano, etcétera, se asemejan al por qué, al cómo y al qué de cómo interpretamos el mundo. Entonces, el primer paso del modelo natural de planificación es tener un propósito, es entender el por qué y el para qué vamos a hacer lo que sea. El segundo paso es el de la visión. Nuestro cerebro lo que hace es proyectar un estado ideal con base en ese propósito, que quiere decir que visualiza cómo se ve el éxito de esa tarea concluida. Y esto genera un efecto interesante. Tienes un estado actual y tienes un estado ideal que ya visualizaste.
Este espacio que se genera entre el estado ideal y el estado ideal es una brecha que a nuestro cerebro le genera muchísima tensión. O sea, literal, se confunde como, pero estoy aquí, pero tengo que estar allá, pero ¿qué hago? Entonces, esos segundos en los que se genera toda esta tensión a través de esta brecha es cuando necesita un método para vaciarse, para liberar toda esa tensión, y en inglés le pusieron un término muy acertado porque literal necesitamos vaciarnos así de golpe y le llamaron brainstorm, o sea, una tormenta del cerebro. En español casi siempre lo traducimos como una lluvia de ideas. ¿Esto qué quiere decir? Que para llegar del estado actual al estado ideal se generan ciertos escenarios o ciertos pasos o ciertas ideas que nos pudieran acercar a este escenario ideal, y entonces no, nos dice nuestro cerebro, pero ¿cómo llego ahí? Y se generan todas estas ideas. Entonces, en el proceso natural, yo genero mis ideas sin juzgarlas, simplemente permito que fluyan, y ya después, en el paso número 4, ahora sí les doy una estructura, les doy un orden, las puedo categorizar y las puedo, por ejemplo, priorizar en cuanto a su viabilidad, si de verdad me acercan o no a este estado ideal, si tengo los recursos para realizarlas, etcétera. Pero es hasta el paso 4 en el que yo las priorizo, las categorizo en cuanto a si me acercan o no al estado al que yo quiero llegar. Y el paso número 5, pues es darle la siguiente acción. O sea, voy a determinar cuál es la primera acción que me lleva a avanzar en esa dirección. Entonces, este es el modelo natural de planificación que se basa en 5 pasos: propósito, visión, ideas, estructura y siguiente acción. Si yo le permito a mi cerebro actuar de esta manera, va a ser mucho más natural el que yo pueda determinar la siguiente acción. Desafortunadamente, y como suena tan fácil, durante nuestra vida hemos ido un poquito en contra de esta naturaleza y hemos ido saltándonos pasos, ya sea porque creemos que no los necesitamos o por alguna presión social. Por ejemplo, a algunos de ustedes les habrá pasado estar en alguna junta, en alguna reunión en el que la persona que dirige esta junta llega, plantea un proyecto o un problema o una necesidad a resolver, y lo primero que nos dice es, bueno, está sucediendo esto, ¿qué ideas tienen? Y si se fijan, con el modelo natural de planificación, ideas es el paso número 3. Y a veces, peor aún, te dicen, a ver, ¿quién tiene una buena idea? Una buena idea ya tiene una categoría, ya tiene una calificación, ese es el paso número 4. Entonces, cuando hacemos esto, que es más común de lo que ustedes creerían, pues estamos yendo en contra de la naturaleza de nuestro cerebro. Esto genera estrés, esto bloquea nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque en lugar de ser derivativos, en lugar de pasar del propósito a la visión, a las ideas, a la clasificación y al siguiente paso, estamos empezando aquí en medio con las ideas, y entonces estamos teniendo que inventar en lugar de ser creativos, en lugar de ser derivativos, necesitamos inventar, y inventar genera mucho estrés porque inventar no es lo mismo que crear. Inventar es sacar de la nada, es sacar de la nada una idea, y nuestro cerebro, como ya verán, en estos pasos, pues no funciona así. Necesita saber el por qué, el cómo va a terminar o cuál va a ser la resolución de algo para entonces sí poder plantear los mejores escenarios para llegar hacia ese propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido un poquito en contra de este modelo natural de planificación, pero si lo vamos implementando y lo vamos haciendo un hábito, les aseguro que se va a volver cada vez más fácil el poder determinar cuál es ese siguiente paso para lo que sea. Aunque sea muy sencillo, aunque sea un proyecto grande, vamos a poder determinar el siguiente paso. Y esto es algo que queremos porque aparte es muy satisfactorio irle poniendo check a esas tareas, a esos proyectos, a esos sueños, ¿no? Y bueno, una vez que determinamos el siguiente paso, o a veces simplemente que traemos una idea en la cabeza, aquí es donde entra ahora sí el modelo GTD o modelo GTD, Getting Things Done, de cómo hacer las cosas de una manera productiva, organizada, pero sin estrés. Lo primero que nos dice el autor es: sácalo de tu cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Y que no uses a tu cabeza como si fuera un disco duro, porque tu cabeza tiene muchísimo más potencial que eso. Tu cabeza está para crear, para soñar, para hacer muchas cosas
que no tienen que ver con volverse tu archivero personal. ¿Y por qué? Porque el tener las cosas aquí tratando de guardarlas y de retenerlas y de malabarearlas, pues está usando una parte muy superficial que nos va a sesgar y nos va a bloquear todo lo demás que estemos haciendo, porque vamos a estar con una especie de mosquitos alrededor que nos están distrayendo de lo verdaderamente importante. Entonces, por eso el autor dice, lo primero es sácalo de tu cabeza. Lo segundo es anótalo y no te fijes en el orden, pero anótalo. Aquí habla mucho el autor de lo que son los sistemas confiables. ¿Qué quiere decir? Que si tú traes estos mosquitos, tú traes estas ideas, pero tomas una acción de sacarlo, de anotarlo, ojo, en un sistema confiable. ¿Esto qué quiere decir? Que tu cabeza va a descansar porque va a saber que esa idea no está perdida. Esa idea está en un sistema que te lo va a recordar o que tú vas a revisar de manera periódica. Si, por ejemplo, tú utilizas post-its, pero no tienes un sistema para releerlos, para revisarlos, para atender lo que vas anotando en esos post-its, pues entonces no es un sistema confiable. Se va a perder y por lo tanto también la idea y eventualmente va a regresar ese mosquito así de, ¡ah! ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hice con eso? Entonces, él se refiere a sistemas confiables, por ejemplo, como seguramente varios de ustedes o todos han usado en algún momento una alarma, un despertador para pararse en la mañana. Esto, en la mayoría de los casos, habrá sus excepciones, es un sistema confiable. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de nosotros, una vez que pusimos la alarma, no vamos a estar revisando cada 5 minutos si va a sonar o si no va a sonar o tratando de anticiparnos. Simplemente vamos a confiar en que va a sonar. Lo mismo, no sé, por ejemplo, si manejan, no se van a estar parando en el carro cada 10 kilómetros, bajarse, abrir el cofre y revisar cuánto traen de gasolina, ¿verdad? Esto pasa porque su carro pues trae un sistema en el que ustedes confían para medir y decirles cuánta gasolina traen. Y si este medidor ustedes lo revisan y dice medio tanque, pues ustedes van a confiar que traen medio tanque. A eso se refiere con tener sistemas confiables en los que tú puedas desahogar todas estas ideas y sobre todo que no te las quedes. A veces por procrastinar el levantarte y escribir y ya dejar esa idea ahí, pues a veces podemos pasar hasta una noche sin dormir porque en lugar de pararnos y atenderlo, pues permitimos que ese mosquito incluso se reproduzca, ¿no? Entonces, bueno, ahora también ya hay muchas tecnologías que pueden usar para eso. Si tienen por ahí una Alexa o alguno de estos sistemas, pues le pueden hablar en la noche y le pueden pedir que les recuerde algo. La cosa es que no lo dejen porque si no se puede convertir pues en un estrés o como les decía, en una noche de desvelo. Entonces, ya una vez que está todo aquí en este sistema confiable en el que vamos a revisar y vamos después a categorizar, que es precisamente el siguiente paso, que es revísalo y determina si es accionable o no. ¿Qué quiere decir que es accionable? Que se puede volver una tarea, que yo le puedo dar el siguiente paso y que yo puedo hacer algo al respecto. Si no es accionable, es porque una de dos, o ya caducó, por ejemplo, si yo escribí comprar algo para la cocina, pero después me levanté y vi que tenía algo ya muy parecido y ya no lo necesito. Entonces, pues ya no es accionable y simplemente lo tacho, lo cual también le va a dar mucha satisfacción a nuestro cerebro de descartar o ponerle palomita a alguna tarea. Otra cosa que podría ser no accionable es cuando, por ejemplo, ustedes descubren o les mandan ahí en internet un recurso. Los recursos pueden ser un PDF, un libro, un audio, que en este momento no lo van a ver, no lo van a leer o incluso ya lo leyeron, pero más bien se vuelve un recurso que ustedes tal vez quieran almacenar ahí en una carpeta especial, pero que no es una acción. Entonces, esa es la primera diferenciación que tienen que hacer. Si la lista que acaban de hacer es accionable o no es accionable. Si sí es accionable, entonces necesitamos determinar la siguiente acción y hacerla.
que a veces ahí es donde nos ponemos los pretextos y las justificaciones. Y como les decía hace ratito con el modelo natural de planificación, pues entre más claro tengamos para qué y dentro de qué panorama entra esta pequeña acción, pues va a ser mucho más fácil determinarla. Y aquí el autor nos da algunos consejos. Si esa acción te toma menos de 2 minutos hacerla, hazla de una vez. Si la acción te toma más de 2 minutos, entonces tienes que ver qué tipo de siguiente paso es. Tal vez el siguiente paso sea un evento. Entonces es súper importante que este evento termine en un sistema confiable llamado calendario, agenda, ya sea digital o física, pero que una vez más tú confíes en él. Entonces agenda de una vez ese espacio, ese evento. Si no es un evento y es una tarea, entonces dice que hay de dos tipos, las que tienes que hacer tú y la que puedes o tienes que delegar. Si la tienes que delegar, es lo primero que tienes que hacer, comunicar esta tarea, igual comunicar muy claramente qué es, para cuándo se necesita, a quién le corresponde, etcétera, y delégala y haz ese traspaso de la tarea lo antes posible para que tú no estés deteniendo el que eso empiece a suceder. Si es una tarea que te corresponde a ti, entonces te dice que la programes. Lo ideal pues sería que le pusiéramos un espacio en particular para realizar esa tarea con las menos distracciones posibles para enfocarnos en una cosa a la vez y a veces te van a sorprender, pero a veces son tareas de 10, 15 minutos que hacen toda la diferencia en la suma de estas pequeñas tareas para conseguir un proyecto grande, por ejemplo, ¿no? Y aquí me gusta mucho que da un ejemplo que tal vez ya hayan escuchado por ahí. En el libro describe que si tú tuvieras 3 vasos, en el primer vaso estuviera lleno de piedras grandes, el segundo vaso estuviera lleno de piedras un poco más chicas y el tercer vaso estuviera lleno de arena, él te dice cómo meterías el contenido de estos 3 vasos en un cuarto vaso. Y bueno, la mayoría de ustedes ya habrían descubierto por lógica que lo ideal sería meter primero las piedras grandes, ¿correcto? Si tú metes primero las piedras grandes, los espacios entre las piedras grandes pueden ser llenados por las piedras más pequeñas y así también los espacios entre las piedras grandes y las pequeñas se pueden llenar con arena y así lograríamos el máximo nivel de llenado de este cuarto vaso, ¿no? Y todo suena muy bonito y muy lógico, pero tristemente, igual que el modelo natural de planificación, es muy raro que organicemos nuestras vidas y nuestros días de esta manera. De hecho, les puedo asegurar que casi siempre hacemos todo lo contrario. Casi siempre llenamos nuestros días, nuestras horas primero de la arena, o sea, de estas pequeñas tareitas que en realidad nos terminan confundiendo y estresando porque no estamos muy seguros de si nos están acercando a esa visión, a ese proyecto, o si simplemente estamos haciendo por hacer, y es donde se puede volver un poco de que nos sobrepase, ¿no? Esta cantidad de tareas, de pequeñas tareas, y pues después cuando queremos meter un proyecto grande, pues es como un empujar y la resistencia contra toda esta arena y terminamos procrastinándolo, terminamos dejándolo para después. ¿Por qué? Porque pues precisamente es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, todo suena muy lógico, pero sí, casi siempre lo terminamos haciendo al revés. Entonces, bueno, para resumir un poquito, para esta parte de qué hacer y el modelo Getting Things Done, pues les platiqué de estos 2 partes, ¿no? Lo que es el modelo natural de planificación, que es simplemente ir con la naturaleza de nuestro mente, de nuestro cerebro, de cómo aborda y resuelve los problemas y que en algún momento pues se vuelve muy natural, se vuelve un hábito, se vuelve, ahora sí como dicen, como manejar o como andar en bicicleta, pero al principio hay que hacerlo de forma estructurada, hay que hacerlo de manera disciplinada para que se pueda volver a empatar con esta naturaleza de nuestra mente, ¿no? Y bueno, les recuerdo que esto tiene 5 pasos, lo que es el propósito, la visión, las ideas, la estructura y el siguiente paso. Y una vez que tenemos ideas y que tenemos cosas que nos rondan la mente, es donde les recuerdo que está el modelo Getting Things Done, que primero nos dice que saquemos las cosas de la cabeza, que las anotemos
y que después las clasifiquemos en si son accionables o no son accionables y simplemente las hagamos. Espero que toda esta información les haya sido de utilidad y sobre todo que se inspiren y se animen a desempolvar ese proyecto, esa tarea que tienen por ahí y le determinen el siguiente paso. Y si el siguiente paso a veces también es descansar o desconectarse, también hay que determinarlo y también hay que darles el espacio para estar en este equilibrio, en este punto intermedio entre el hacer y la inactividad en el que somos más creativos, pero desde un punto, recuerden, de productividad sin estrés. Espero que les haya sido útil y espero que estén muy bien